Hola, hola. Buenos días. Vamos en este video a ver cómo hacer una segmentación con campañas con el presupuesto Advantage activado. Para lo que es campañas con presupuesto Advantage, tenemos varias estrategias de segmentación. Vamos a ver más o menos ejemplos de cada una. Tenemos, por ejemplo, la segmentación en la que nos dirigimos a todo Ecuador y con campañas Advantage es recomendable dividir esta segmentación, no poner a todo Ecuador, sino dividir, porque de esta forma vamos a usar el potencial que tienen las campañas Advantage. El potencial de las campañas con presupuesto Advantage básicamente nos ayudan a optimizar los costos por resultado. ¿Cómo trabaja? Al tener nosotros diferentes audiencias, por ejemplo, si nos dirigimos a todo el Ecuador, en este caso nosotros podemos dividirlo en Sierra, Costa y Oriente. Al dividirlo de esta forma y con el presupuesto Advantage activado, lo que va a hacer es que al nosotros poner un presupuesto diario dentro del nivel 1, dentro de campaña, este presupuesto automáticamente se va a distribuir en los diferentes conjuntos de anuncios, en las diferentes segmentaciones, en este caso Sierra, Costa y Oriente. Se va a distribuir de una manera óptima porque va a asignar más presupuesto al conjunto de anuncios o a la segmentación que mayor interacción esté teniendo, que mayor interés esté generando en los usuarios o en la segmentación escogida. Por ejemplo, si es que Facebook se da cuenta que los anuncios dirigidos hacia la costa, los que tenemos aquí en la parte del centro, si Facebook se da cuenta que nuestros anuncios están teniendo mayor interacción, los anuncios que tenemos acá están teniendo mayor interacción, automáticamente con el presupuesto Advantage activado, lo que va a hacer es asignar más presupuesto a la segmentación de la costa. Un 60, un 70% de nuestro presupuesto diario va a ser asignado a la costa porque está teniendo mayor interacción y eso nos ayuda a optimizar los costos por resultado. Y el resto del 40% lo va a distribuir sucesivamente en los anuncios o en las segmentaciones que están teniendo menor interés. Qué sé yo, puede ser la Sierra o puede ser el Oriente. Se van a seguir mostrando los anuncios dirigidos a la Sierra y los anuncios dirigidos al Oriente, pero en menor porcentaje. Porque la característica del presupuesto Advantage es asignar mayor presupuesto a los anuncios o a la segmentación que está teniendo mejores resultados, con el fin de optimizar los costos por resultado. Esto nos va a ayudar a cuidar nuestro presupuesto, a optimizar los costos por resultado. Entonces, básicamente es eso lo que es campañas con presupuesto Advantage, que es el tipo de segmentación y el tipo de configuración más recomendable no solo por mi persona, sino por la mayoría de marketeros, de expertos en marketing digital. Es la forma correcta de segmentar, la forma correcta de trabajar en lo que es campañas publicitarias en Facebook. Vamos a ver otro ejemplo de segmentación. Esta no es la única y no es tampoco una ley, no es algo que necesariamente va a funcionar para nuestros negocios. Este es simplemente una estrategia, por ejemplo, para empresas que se dirigen a todo Ecuador, que quieren analizar cómo hacer un pequeño estudio de mercado, a ver qué regiones de pronto son los posibles clientes potenciales de sus productos. Entonces podría ser una estrategia para ese tipo de empresas.
Hay empresas, por ejemplo, que se dirigen de pronto solo a una ciudad, entonces ahí sería otro tipo de estrategia. Entonces vamos a ver otro ejemplo de estrategia. Por ejemplo, tenemos aquí en lo que es ciudades, ya no por regiones, sino ciudades. Sería dividir nuestra segmentación en lo que es Quito, Cuenca y Guayaquil. Nuestras audiencias. Esto lo hacemos. Ya vamos a ver en el siguiente paso, vamos a ver cómo configurar estas segmentaciones, cómo crear estas audiencias, esta división de audiencias. Cabe la pena indicar que al trabajar con división o con diferentes secciones, diferentes segmentaciones, como este ejemplo, por ejemplo Quito, Cuenca, Guayaquil, no debe haber superposición de públicos. ¿Qué quiere decir la superposición? La superposición es cuando se repiten una cierta cantidad de usuarios o de personas en la segmentación de Quito con la segmentación de Cuenca, por ejemplo. Puede haber una superposición o una duplicación de público en el caso que segmentemos incorrectamente. Esto ya lo vamos a poder determinar fácilmente con una herramienta de Facebook que se llama superposición de públicos. Hay una herramienta dentro del menú de públicos de audiencias de Facebook que nos permite verificar o validar esta superposición. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, cabe la pena indicar que en estas segmentaciones que están dentro de la misma campaña, las segmentaciones que tenemos aquí, en este caso Quito, Cuenca, Guayaquil, corresponden a la misma campaña, a una sola campaña. Entonces, dentro de la misma campaña no debe haber superposición. También al crear diferentes campañas con diferentes estrategias, también hay que hacer análisis de la superposición. Ahí es un poco más flexible, la superposición sí puede haber un poco, pero no mayor a un 30%. Mucho menor a un 30%. Si es que es posible un 20% sería mucho mejor. Pero bueno, en todo caso es un poco más flexible, podría ser hasta un 30% como máximo de superposición al ser diferentes campañas. Pero dentro de la misma campaña, como en el ejemplo que estamos viendo, al tener una sola campaña con 3 diferentes audiencias, por ejemplo Quito, Cuenca, Guayaquil, no debe existir superposición. Porque al haber superposición, haber duplicación de públicos o de audiencias, eso va a hacer que nuestro costo por resultado, costo por mensaje o costo por interacción suba, se duplique. Entonces tomar en cuenta, tener mucho cuidado eso. Vamos a ver otro ejemplo de segmentación. Puede ser también segmentación por edades, como pueden ver aquí. Podemos dividir lo que es un público de 18 a 29 años, un público de 30 a 41, de 42 a 65. O puede ser también simplemente dos divisiones de edades, puede ser de 18 a 39 años y de 40 a 65 años. Eso les digo, no es esto una ley, no es que siempre debe ser así. Esto ya depende mucho, hay que hacer un pequeño análisis de sus posibles clientes potenciales. ¿Cuáles son sus posibles clientes potenciales? Voy a ponerles un ejemplo de un músico. Un músico que se dedica a lo que es música tradicional ecuatoriana. La mayoría de público o clientes potenciales de música tradicional ecuatoriana está entre los 40 años a 65 años. Entonces, para ese tipo de anuncios, lo recomendable sería usar un tipo de segmentación similar a esta, pero podría ser solo lo que es dos conjuntos de anuncios. En un conjunto de anuncios podría ser de 18 a 39 años y en el segundo conjunto de anuncios de 40 a 65 años. ¿Qué va a pasar ahí? Como está activo lo que es la campaña con presupuesto Advantage,
El 60 o el 70% del presupuesto de la campaña se va a dirigir al público de 40 años para arriba, de 40 hasta 65 años. Le va a asignar más presupuesto. Eso va a hacer que obtenga mayores mensajes a menor costo y seguramente mayores ingresos también. Y también se le va a mostrar al público de 18 a 39 años, pero en menor cantidad. Tal vez un 20 o 30% del presupuesto. Entonces, más o menos esa es la forma de trabajar de lo que es las campañas con presupuesto Advantage. Podría ser también, tenemos aquí la segmentación simple. Esta se podría hacer cuando es un producto o un servicio un poco más general, que no importa las edades y no importan el sexo. Se puede dirigir tranquilamente a hombres y mujeres de diferentes edades. Para ese tipo de productos o servicios sería recomendable este tipo de segmentación. Aquí prácticamente no dividimos el público, no hacemos ninguna división de público como las anteriores segmentaciones. O sea, no dividimos hombres de mujeres, no dividimos por edades, no dividimos por regiones. Es para, como les menciono, para productos o servicios que están dirigidos a un público más general y de pronto a una sola ciudad. Por ejemplo, puede ser a Cuenca, a un radio de 20-30 kilómetros de Cuenca. Por ejemplo, un spa. Un spa que trabaja en la ciudad de Cuenca únicamente y que está dirigido solo a lo que es mujeres. En ese caso, tranquilamente pueden trabajar con una segmentación simple. No dividimos el público, simplemente creamos un público, una audiencia dirigido solo a mujeres de edades entre 23, 25 años a 40, 45 años o 50 años. Hacemos un solo público y en ese público colocamos, dentro de esa segmentación o ese público colocamos unos 6 anuncios. Eso también cabe la pena indicar cuántos anuncios nosotros podemos agregar en cada conjunto de anuncios. Lo recomendable es tener un mínimo de 3 anuncios, como está aquí en la indicación del texto, y un máximo de 6 anuncios por cada conjunto de anuncios. Podemos ponerle hasta de pronto unos 8 o 10 anuncios, pero para eso tenemos que aumentar también nuestro presupuesto diario. Si ponemos un presupuesto bajo de $3, $5 diarios, lo recomendable es poner un máximo de 6 anuncios. Si ponemos ya un presupuesto de 10, $15 diarios, podríamos aumentar hasta unos 10 anuncios, sin problema. Listo, esta es la explicación de lo que refiere a lo que es segmentación simple, una segmentación simple, para negocios un poco más pequeños, digamos así. Tenemos también la segmentación por sexo. Podemos dividir hombres de mujeres, empresas que manejan productos tanto para hombres como para mujeres. Lo recomendable sería dividir la segmentación para poner anuncios enfocados solo a hombres y anuncios enfocados solo a mujeres. Y con presupuesto Advantage para optimizar los costos por resultado. Puede hacer que nuestros productos tengan más interés en hombres o puede ser que tengan más interés en mujeres. Eso lo vamos a determinar siempre y cuando activemos el presupuesto Advantage. Básicamente esa es la explicación de la forma correcta de segmentar en Facebook y la forma recomendada de segmentar campañas en Facebook. Entonces vamos a hacer ahorita un ejemplo. Vamos a hacer por ejemplo, con Quito, Cuenca y Guayaquil. Vamos a hacer un ejemplo para este video. Vamos a crear este tipo de segmentación, este tipo de campaña desde cero con Facebook Ads. Listo, para esto nos dirigimos a facebook.com/ads. Si digitamos en nuestro navegador facebook.com/ads y le damos Enter. Aquí nos aparece esta interfase de Facebook. Cabe la pena indicar que tenemos que estar previamente logueados. Debemos ingresar sesión primero en nuestra cuenta personal de Facebook con la que creamos nuestra página de negocio o fans page.
primero tenemos que loguearnos con nuestra cuenta personal. Como pueden ver, yo tengo aquí ya ingresado mi cuenta con la que manejo mis páginas de Facebook. Yo ya estoy logueado, simplemente le doy clic en empezar. Aquí me va a enviar ya al listado de campañas, al panel de control del Business Manager. Este básicamente es de la plataforma conocida como Business Manager en inglés, o en español administrador de anuncios. Como pueden ver, aquí tengo yo algunas campañas con las que estoy trabajando. Y vamos, para motivos de este video, a crear, como les mencionaba, una campaña desde cero, que sería la de Quito, Cuenca y Guayaquil, con el presupuesto Advantage. El primer paso sería crear nuestra audiencia, hacer la división de la audiencia. Como les mencionaba, tenemos que dividir a la audiencia, en este caso Quito, Cuenca y Guayaquil. Entonces vamos al menú de la parte lateral izquierda, donde dice públicos, le damos clic ahí. Y aquí vamos ya a crear nuestra primera segmentación, que sería Quito. Vamos a agregar donde dice crear público. En el botón de crear público le damos clic y seguido le damos clic en público guardado. Este sería el primer paso. Público guardado. Aquí le vamos a poner cualquier nombre. Por ejemplo, yo le puedo poner Quito, o puede ser clientes potenciales Quito. De pronto, más simple, podría ser Quito. Y aquí donde dice lugares, vamos a escoger Quito, únicamente Quito. Estamos empezando en lo que es Quito. Después vamos a hacer el mismo proceso, pero para Guayaquil y para Cuenca. Estamos dividiendo prácticamente aquí el público o clientes potenciales. Aquí cabe la pena indicar que pueden ingresar también, por ejemplo, cuando vayan a hacer por regiones, pueden ingresar de forma masiva lo que es las ciudades o las provincias. Dándole clic aquí justo debajo del mapa hay un link que dice agregar lugares de forma masiva. Le damos clic ahí y aquí escogemos, por ejemplo, puede ser por ciudades o puede ser regiones, estados o provincias. Y aquí vamos a ingresar las provincias de uno en uno, en caso de que queramos dividir por regiones. Ahorita, bueno, es un ejemplo para dividir únicamente las tres ciudades, Quito, Cuenca y Guayaquil. Entonces no es necesario ingresar varias ciudades, pero de todas formas les explico, en caso de que trabajen en la segmentación por regiones, tendrían que poner, como dice aquí, la capital y la provincia. Por ejemplo, aquí está, bueno, aquí está por estados: Washington, Nueva York, Nueva Jersey. Son prácticamente los estados. Pero se podría ingresar también por ciudades. Aquí sería la capital y la provincia, punto y coma, capital, provincia. Lo vamos creando Cuenca, Suay, punto y coma, Loja, Loja, punto y coma, Azogues, Cañar, punto y coma. Para separar las provincias le ponemos punto y coma. Y para separar capital de provincia, simplemente la coma, tal como está aquí. Aquí podemos poner un radio de 40 kilómetros. Tomar en cuenta que este radio puede afectar a la superposición. Eso ya lo tenemos que probar, ir probando, que no se sobrepase, no haya superposición de públicos. Ya vamos a ver cómo analizar la superposición de públicos. Bien, entonces en este caso, en este ejemplo, simplemente vamos a llegar a lo que es Quito. Entonces ahí le ponemos, al ser una sola ciudad, le ponemos directamente aquí. Ya no acá en añadir varios lugares de forma masiva, ya no. Simplemente sería Quito. Entonces ahí le ponemos un radio de 40 kilómetros, puede ser.
Y esta opción yo les recomiendo quitar, esta que dice llegar a más personas con probabilidades de responder tus anuncios. Esta opción hace que los anuncios se muestren a públicos que estén fuera de la segmentación que nosotros estamos poniendo aquí inicialmente, que sería Quito, un radio de 40 kilómetros. Con esta opción va a salirse de esa segmentación. Va a irse a otras ciudades. Puede irse incluso hasta la costa, al oriente. Aquí dice llegar a más personas con probabilidades de responder a tus anuncios. Entonces eso la verdad no le recomiendo. Yo prefiero desactivar esta opción. Es mejor nosotros mismos seleccionar el público exacto al que queremos llegar. Listo, le desactivamos, continuamos, aquí ponemos las edades. Puede ser, como les digo, esto ya depende mucho también de sus productos, a qué público llegan, a qué edades. Por motivos de ejemplo, yo simplemente voy a poner aquí, por ejemplo, de 23 a 55. Todos los sexos. Los idiomas, si es que queremos llegar solo a gente que habla en español, sí sería recomendable que indiquen que quieren llegar solo a un público que hable español, porque caso contrario va a llegar a todos, incluso extranjeros que están aquí en Ecuador o en Quito, en este caso en Quito, qué sé yo, extranjeros que hablan inglés, que hablan chino o japonés. Si nosotros no filtramos aquí, va a llegar a todo ese público, entonces es mejor filtrar lo que es el idioma. Y aquí nos pide lo que es la segmentación por comportamientos, por intereses o demográficos. Esto en realidad ya de alguna forma con inteligencia artificial Facebook lo hace ya un poco más automático, casi no es necesario hoy en día estar segmentando mucho. Simplemente le podemos dejar en blanco o dar una pequeña idea de cuál es cuál es la segmentación de nuestros posibles clientes potenciales. Por ejemplo, podría ser productos de salud natural. Le damos aquí clic en salud natural, intereses en salud natural, para que se aseguren un poco más del público que están escogiendo o de los intereses que están escogiendo. Pueden ver la descripción que hay en la parte derecha. Hay una pequeña descripción sobre el interés que están seleccionando. Dice personas que mostraron interés por páginas relacionadas con salud natural o que les gustaron. Entonces podría ser una buena opción para lo que es productos naturales. Vamos a ver qué más nos aparece. Aquí dice salud, en descripción dice personas que mostraron interés por páginas relacionadas con salud o que les gustaron. También podría ser. Y una vez que ponemos ya uno o dos intereses, ya nos va a dar sugerencias del mismo Facebook. Aquí por ejemplo dice producto natural. Personas que mostraron intereses en productos naturales, podría ser también. Bueno, y podemos ponerle ahí unos 5 o 6 intereses. Como les digo, esto ya Facebook lo hace de una forma un poco más ya automático. Entonces simplemente basta con darle unas pequeñas ideas y Facebook ya se encarga de mejorar su algoritmo. Lo vamos a dejar ahí, le ponemos crear público guardado. Eso sería todo para lo que es la segmentación del público potencial en lo que es Quito, para el ejemplo en el que estamos trabajando. El siguiente sería Guayaquil, o sea, sería lo mismo, el mismo proceso, pero con la ciudad de Guayaquil. Le damos clic en crear público, público guardado. Aquí le podemos poner Guayaquil. Acá en Ecuador le ponemos Guayaquil, la ciudad. Le quitamos Ecuador porque estaba dirigido a todo Ecuador y le ponemos Guayaquil. Asimismo puede ser un radio de 40 kilómetros.
Las edades puede ser de 23 a 55. Como les digo, esto ya depende mucho de cada negocio, a qué público quieren llegar. Le quitamos lo que es llegar a más personas con probabilidades de responder tus anuncios, porque esto hace que se salga de nuestra segmentación inicial. Puede ser todos los sexos y intereses, asimismo salud, más o menos algo similar a lo que hicimos anteriormente. Y crear público guardado. Entonces, tenemos ya creado lo que es la segmentación para Quito y Guayaquil. Si nos fijamos en las diapositivas que estábamos viendo inicialmente, tenemos Quito, Cuenca y Guayaquil. Entonces estamos apenas en la segmentación de Quito y Cuenca. Perdón, Quito y Guayaquil. Nos faltaría lo que es Cuenca. ¿Sí? Entonces vamos a crear para Cuenca el mismo proceso para lo que es Cuenca. Le damos clic en público guardado. Podemos poner aquí Guayaquil. Este es un nombre que simplemente va a ser de uso interno para poder nosotros identificar a futuro nuestras segmentaciones dentro de Business Manager. Esto no afecta en nada a las campañas, no afecta en nada a la promoción, es simplemente para nosotros internamente poder identificar nuestro público. Aquí ponemos, a ver, lo que nos faltaba era, perdón, lo que nos faltaba es Cuenca, sí, estaba repitiendo ahí, sería público guardado, Cuenca, y acá sería Cuenca. Edades, como les digo, aquí ya depende de cada negocio. Simplemente yo, por ejemplo, por el ejemplo voy a poner 23-55. Todos los sexos, intereses en salud. Listo, crear público guardado. Tenemos ya nuestros tres públicos objetivos. Sería Cuenca, Guayaquil, Quito. El siguiente paso sería analizar la superposición o la posible superposición que puede haber en estos tres públicos. Podemos comparar, por ejemplo, Cuenca con Guayaquil, a ver si es que existe algún tipo de superposición, algún público repetido. Para esto seleccionamos Cuenca con Guayaquil y le damos clic en los botoncitos que están en la parte de arriba y le damos clic en mostrar superposición de público. Aquí nos va a hacer un análisis de superposición, de repetición de públicos. Como pueden ver ahí, simplemente un 1% que se repite. Prácticamente es nada. Entonces, bueno, como Cuenca y Guayaquil sí están un poco cerca, entonces por eso puede pasar ese tipo de superposición. Pero en realidad es súper bajo, es un 1%, tranquilamente podemos trabajar sin ningún problema. Ya cuando haya un 20% en adelante, ahí tendríamos que preocuparnos y tendríamos que modificar nuestra segmentación. En lo que es el radio de 40 kilómetros que le pusimos, habría que bajarle para que no haya esa superposición. Y Cuenca y Quito, lo más seguro es que no haya superposición porque están mucho más lejos. Lo más seguro es que haya un 0% de superposición, como pueden ver. No hay superposición, entonces aquí no hay problema. Y si es que analizamos entre los tres al mismo tiempo, mostrar superposición de público, tenemos que Quito con Cuenca hay un 0% de superposición y Quito con Guayaquil un 1%. Sí, prácticamente es nada, se puede trabajar tranquilamente
¿Qué pasa al haber, como les había explicado inicialmente, qué pasa cuando hay una superposición de un 20% en adelante, un poco grande? Esto va a hacer que aumente nuestro costo por resultado, porque prácticamente nuestra publicidad va a entrar en conflicto, se va a duplicar, va a mostrar al mismo público dos veces, dos, tres veces, va a aumentar nuestra frecuencia de anuncios y por ende el costo por resultado. Entonces, por eso es importante que no haya superposición. Incluso cuando se crean diferentes campañas dentro de la misma cuenta, incluso ahí es necesario también analizar la superposición de los públicos. No debe haber tampoco superposición entre campañas, entre diferentes campañas. Puede ser un poco más flexible la superposición porque a la final son campañas diferentes, pero no debe haber tampoco. A no ser que sean productos totalmente diferentes, públicos totalmente diferentes, podría ser. Pero si estamos promocionando el mismo tipo de productos en diferentes campañas, no debería haber superposición. Lo más recomendable es tratar de trabajar en un máximo en unos dos tipos de segmentaciones diferentes o hasta tres, pero considerando que o analizando que no haya superposición de públicos. Entonces eso es todo en cuanto a lo que es superposición de públicos, creación de audiencias, segmentación de audiencias, división de audiencias, que es el primer paso para configurar correctamente nuestras campañas publicitarias en Facebook. En el siguiente video vamos a ver ya el paso 2, que sería la creación de nuestra campaña con estas audiencias que acabamos de crear. ¿Sí? El siguiente paso sería crear la campaña con el presupuesto Advantage activado, crear nuestro primer conjunto de anuncios con la segmentación de Quito, crear anuncios para la segmentación de Quito y una vez creado ya el conjunto de anuncios para Quito con sus respectivos 6 anuncios, que es lo recomendable, duplicamos el conjunto de anuncios para crear o para cambiar la segmentación duplicada por Cuenca. De la misma forma, para Guayaquil podemos duplicar la segmentación o el conjunto de anuncios de Cuenca y únicamente cambiar la segmentación a Guayaquil. Una vez que copiamos, cambiamos la segmentación a Guayaquil, que son las que creamos, y podemos dejar los mismos anuncios que duplicamos o cambiar, poner otros anuncios para el Guayaquil, otros anuncios para Cuenca, otros para Quito. Pero se podrían usar los mismos. La idea de esto es poder determinar cuál anuncio está generando mejores resultados del anuncio 1 al anuncio 6, cuál de esos 6 anuncios está interactuando más el público, cuál está generando más mensajes, menores costos por resultado, y también cuál segmentación está generando menor costo por resultado. En este caso puede ser Quito, puede ser Cuenca, puede ser Guayaquil. Eso nos vamos a dar cuenta ya en los informes al final del mes. De preferencia al final del mes hay que dejarle un mínimo de 30 días, activar la campaña para poder hacer un análisis correcto de estos informes. Básicamente es eso. Entonces, en el siguiente video continuamos con la creación de la campaña con presupuesto Advantage desde cero. Saludos y hasta el próximo video.